¿Cuántas veces había que romper la ley para hacer justicia? La jueza Isabel Montoya se encontró haciéndose esa pregunta con una frecuencia alarmante últimamente. El martillo del estrado golpeó la madera con un sonido seco y definitivo, una puntuación final en la sinfonía de argumentos legales. La jueza Isabel Isa Montoya, la figura central en la sala del Tribunal de Ciudad Esperanza, Texas, observó al abogado defensor con una mirada que no admitía réplica. Su rostro, enmarcado por un severo recogido de cabello oscuro que apenas disimulaba una fina cicatriz cerca de la sien, recuerdo de un caso antiguo como fiscal, era un estudio de impasibilidad profesional. A sus 40 y pocos años, irradiaba una autoridad forjada en el intelecto y la integridad, una reputación de incorruptibilidad que era tan conocida como temida en los círculos legales y criminales de la frontera. Las pruebas son circunstanciales, señor Ramírez, y su argumento se basa en conjeturas. Sentencia según lo dictado. Su voz clara y firme resonó en la sala. Otro caso cerrado, otro criminal que enfrentaría las consecuencias, pero la satisfacción era efímera. Horas más tarde, el traje sastre impecable había sido reemplazado por ropa cómoda. La jueza se había transformado en Isa, la hermana mayor, la protectora. En la cocina de su acogedora casa en un barrio tranquilo de Ciudad Esperanza, el aroma del cilantro y la cebolla llenaba el aire mientras preparaba la cena. Sofía, su hermana 20 años menor, revoloteaba a su alrededor, sus ojos brillantes de entusiasmo juvenil. «Isa, tienes que conocerlo. Es diferente», parloteaba Sofía, una talentosa artista gráfica, cuya vivacidad era el contrapunto perfecto a la seriedad de Isa. Hablaba de un chico nuevo, Marco, que había conocido en un café del centro, un chico con un aire misterioso y emocionante. Isa sonrió, pero una pequeña arruga de preocupación se formó entre sus cejas. ¿Diferente cómo, Sophie? Diferente, bueno, diferente me va a meter en problemas. Isa es artista como yo, un poco rebelde, sí, pero tiene alma. Isa conocía demasiado bien el alma rebelde de la frontera. Había visto a dónde podía llevar. Solo ten cuidado, cariño. No todo lo que brilla es oro, especialmente por aquí. La conversación derivó hacia otros temas, pero la inquietud persistió en Isa, una sombra sutil en el cálido resplandor de su hogar. Al otro lado de la ciudad, en la penumbra polvorienta y ruidosa de Barrio Sombrío, un distrito enrevesado en los márgenes de Ciudad Esperanza, un lugar donde la ley parecía una sugerencia más que una regla. El ambiente era muy diferente. En la trastienda de un taller de motocicletas que servía de fachada, Ricardo el Martillo Gómez, líder de la banda de motociclistas Los Martillos Verdes del Desierto, golpeó la mesa con su puño cubierto de tatuajes. A su lado Javier el Chacal Ríos, su lugarteniente, sonrió con una hilera de dientes de oro. El Martillo, un hombre corpulento de unos 50 años, con la piel curtida y una mirada glacial, era la personificación de la brutalidad fronteriza. «Esa jueza Montoya», gruñó, su voz rasposa como la lija. «Se está metiendo demasiado en nuestros asuntos. Cada sentencia que dicta nos cuesta dinero, nos cierra rutas. Alguien tiene que recordarle quién manda en esta ciudad». El Chacal, más delgado pero con una crueldad sádica en sus ojos pequeños, asintió con entusiasmo. «Solo di la palabra, jefe. Le daremos un susto que no olvidará». El Martillo lo consideró, sus dedos tamborileando sobre la mesa. «Paciencia, Chacal, todo a su tiempo, pero que sepa que no somos ciegos a sus movimientos». La amenaza flotó en el aire viciado de humo y aceite de motor. La curiosidad de Sofía, mezclada con la atracción por el misterioso Marco, la llevó una noche a un almacén abandonado en los límites de Barrio Sombrío. Marco, un asociado menor de los Martillos, le había dicho que era un lugar donde artistas urbanos se reunían. En realidad, era el escenario de una importante transacción de armas supervisada por el propio Martillo. Oculta tras unos bidones oxidados, Sofía presenció no solo el intercambio, sino también la brutal ejecución de un miembro de la banda rival que había intentado infiltrarse. El terror la paralizó. Intentó escabullirse, pero un movimiento en falso delató su presencia. «¡Hay alguien ahí!», gritó el Chacal. El Martillo, con la frialdad de una serpiente, ordenó: «Tráiganmela». Cuando la arrastraron ante él, Sofía temblaba incontrolablemente. Reconoció a Marco entre ellos, quien desvió la mirada, pálido de miedo. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», siseó el Martillo, sus ojos recorriéndola. «¿La hermanita de la jueza? Qué conveniente». Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Chacal, muchachos, asegúrense de que no hable.
y que la jueza reciba nuestro mensaje, que sea claro. La brutalidad que siguió fue indescriptible. La golpearon salvajemente y la abandonaron en un callejón oscuro, dándola por muerta. Pero su tormento no terminó ahí. En las horas siguientes, fotos manipuladas de Sofía, profundamente humillantes, y acusaciones falsas sobre su vida comenzaron a circular por las redes sociales locales. Una campaña orquestada para destruirla psicológicamente si, por algún milagro, sobrevivía. El teléfono sonó en la madrugada, desgarrando el silencio de la casa de Isa. Era la voz temblorosa de un paramédico. Jueza Montoya, su hermana, ha habido un incidente. El mundo de Isa se desmoronó. En el hospital, la visión de Sofía, apenas reconocible bajo los vendajes, conectada a un laberinto de tubos, la golpeó con la fuerza de un ariete. El dolor era físico, una garra apretando su pecho, la rabia una lava hirviente bajo su piel. El capitán Garza, jefe de la policía local, un hombre corpulento con una sonrisa demasiado fácil y ojos evasivos, llegó al hospital ofreciendo condolencias vacías. «Estamos haciendo todo lo posible, jueza. Encontraremos a los responsables». Pero Isa, con su instinto afilado por años en el sistema, vio la falsedad en sus ojos. Sabía que Garza era un hombre comprometido, una pieza más en el tablero de corrupción de Ciudad Esperanza. La investigación oficial sería una farsa. En ese momento, junto a la cama de su hermana inconsciente, la jueza Isabel Montoya murió un poco y nació algo más. Una vengadora con toga y martillo, dispuesta a usar cada gramo de su inteligencia y cada contacto oscuro de su pasado para hacer justicia. La ley había fallado a Sofía. Isa no lo haría. Los días siguientes fueron una tortura. Sofía luchaba por su vida, e Isa luchaba contra la desesperación. Empezó su propia investigación, moviéndose en las sombras que tan bien conocía. Revisó las pertenencias de Sofía, encontrando un pequeño cuaderno de bocetos con dibujos de Marco y referencias a lugares en Barrio Sombrío. Usó su acceso privilegiado para revisar grabaciones de cámaras de seguridad de la zona donde Sofía fue encontrada, buscando cualquier pista. Activó a un antiguo informante, el Fantasma, un hombre escurridizo que le debía un favor de sus días como fiscal. «Los martillos verdes, jueza», le susurró el Fantasma en una llamada codificada. El martillo Gómez. Su hermana vio algo que no debía, y él quería enviarle un mensaje a usted. El detective Mateo Herrera, un hombre honesto y hastiado asignado oficialmente al caso, observaba la inacción deliberada de Garza con creciente disgusto. Conocía la reputación de Isa, su rectitud. Una noche se acercó a ella discretamente fuera del hospital. «Jueza Montoya», dijo en voz baja, «sé que esto no es oficial, pero si hay algo que pueda hacer, algo que Garza no quiera que se sepa». Isa lo miró, evaluándolo. Vio en sus ojos la misma sed de justicia que la consumía. «Detective», respondió, «creo que podemos ayudarnos mutuamente». Así comenzó una alianza improbable. Herrera le filtraba información desde dentro, reportes forenses incompletos, testimonios ignorados, movimientos sospechosos de patrullas cerca de los negocios del Martillo. Isa, con su mente analítica, unía las piezas. Identificaron a El Chacal como uno de los agresores directos, gracias a un tatuaje distintivo que una cámara de seguridad había captado fugazmente. Descubrieron una red de talleres mecánicos y una pequeña empresa de transporte que el Martillo usaba como fachada para el contrabando y el lavado de dinero. Y lo más importante, encontraron un rastro de transferencias bancarias discretas desde cuentas asociadas a estos negocios hacia una empresa fantasma vinculada al capitán Garza y sorprendentemente al concejal Armando Fuentes, un político local que pregonaba la ley y el orden. El Martillo, sintiendo la presión, comenzó a moverse. El coche de Isa fue vandalizado, recibió llamadas anónimas con amenazas veladas, la estaban vigilando, pero en lugar de intimidarla, solo avivaron su determinación. El punto de inflexión llegó de la forma más inesperada. Sofía, en un breve momento de lucidez, logró susurrar unas pocas palabras antes de volver a caer en la inconsciencia. Moto, verde, águila, Marco, miedo. Moto verde con un águila, repitió Isa. Era el emblema de los martillos verdes. Y Marco. Tenía que encontrar a Marco. Con la ayuda de Herrera, localizó al chico. Estaba aterrorizado. Isa no usó amenazas físicas, sino el peso de la ley que ella representaba, la promesa de indulgencia si cooperaba, la certeza de la ruina si no lo hacía. Marco se derrumbó. Confesó su participación menor, el miedo que le tenía al Martillo, y lo más crucial,
Reveló los detalles de una gran operación de contrabando de fentanilo que el Martillo supervisaría personalmente en 2 días en una bodega abandonada en el viejo distrito industrial. Confesó su participación menor, el miedo que le tenía al Martillo, y lo más crucial, reveló los detalles de una gran operación de contrabando de fentanilo que el Martillo supervisaría personalmente en era la oportunidad que Isa necesitaba. «Tenemos que atraparlo en el acto, con las manos en la masa», le dijo Isa a Herrera, y a Garza y Fuentes con él. El plan era arriesgado, casi suicida. Usarían a Marco para filtrar información falsa al Martillo sobre una supuesta redada policial en otro punto de la ciudad para asegurar que estuviera en la bodega. Isa sabía que no podía confiar en la policía local. A través de un contacto de confianza en la judicatura estatal, logró alertar discretamente a una unidad especial de los Texas Rangers, especializada en crimen organizado, eludiendo por completo la cadena de mando de Garza. Les dio la hora y el lugar, pidiendo que intervinieran solo a su señal, o si las cosas se salían de control. Ella estaría allí, como testigo, como catalizador, como jueza y verdugo. La noche de la operación, la bodega abandonada en el distrito industrial de Ciudad Esperanza era una silueta fantasmal bajo la luna menguante. El aire olía a óxido y desesperación. Isa, vestida con ropa oscura, observaba desde las sombras de un edificio contiguo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una fría determinación. Llevaba una pequeña grabadora de audio y un transmisor de emergencia conectado directamente a los Rangers. Mateo Herrera estaba posicionado en otro ángulo, también comunicándose con ella por un auricular discreto. Dentro de la bodega, el Martillo supervisaba la descarga de cajas de un camión. El Chacal, nervioso como siempre, merodeaba con una pistola al cinto. Varios miembros de la banda trabajaban a la luz de unas pocas bombillas desnudas. «Todo según lo planeado, jefe», dijo el Chacal. «La policía está ocupada al otro lado de la ciudad, gracias al soplo». El Martillo asintió, pero sus ojos no dejaban de escrutar la oscuridad exterior. «No me fío. Demasiado fácil». Isa activó el micrófono de la grabadora. Necesitaba que él hablara, que se incriminara. Ese era el plan A. El plan B era la llegada de los Rangers. De repente, un ruido metálico resonó en la distancia. Un gato, quizás. Pero fue suficiente para poner a todos en alerta. El Chacal paranoico salió de la bodega, arma en mano, gritando: «¿Quién anda ahí?». Herrera, viendo que el Chacal se acercaba peligrosamente a la posición de Isa, tomó una decisión. «Ahora, jueza», susurró por el auricular. Salió de su escondite, identificándose. «¡Policía! ¡Alto ahí!». El Chacal, sorprendido, abrió fuego. Herrera se cubrió, respondiendo al disparo. El caos se desató. Dentro de la bodega, el Martillo gritó órdenes, intentando asegurar la mercancía y organizar una huida. Isa vio su oportunidad. Mientras la atención se centraba en el tiroteo exterior, se deslizó hacia una entrada lateral de la bodega. Encontró al Martillo intentando cargar unas cajas en una camioneta. «Se acabó, Ricardo», dijo Isa, su voz resonando en el vasto espacio. El Martillo se giró, sorprendido. Una sonrisa torcida apareció en su rostro al verla. «¿La jueza en persona? ¿Vino a ensuciarse las manos?». Dejó caer la caja y sacó un enorme cuchillo de su bota. «Pensé que enviaría a sus perros». «Mis perros están ocupados con los tuyos», replicó Isa, manteniendo la calma a pesar del temblor en sus piernas. «Pero tengo un mensaje para ti, de mi hermana». «Tu hermana tuvo lo que se merecía por meter las narices donde no debía», escupió el Martillo, avanzando lentamente hacia ella. «Y tú también lo tendrás». En ese momento, las sirenas de los Rangers llenaron la noche. Vehículos blindados rodearon la bodega. «FBI! ¡Salgan con las manos en alto!», resonó una voz por un megáfono. Isa había usado su contacto estatal para involucrar también a una unidad federal, asegurándose de que la operación fuera incontestable. El Martillo se detuvo, su rostro una máscara de furia y sorpresa. Vio a Isa sonreír fríamente. «Parece que tus protectores no van a llegar, Ricardo, ni Garza, ni Fuentes». Mientras los agentes irrumpían, Isa dio un paso atrás. El Chacal, herido en el tiroteo con Herrera, fue arrestado afuera. El Martillo, rodeado, no tuvo más opción que soltar el cuchillo. Mientras lo esposaban, el concejal Fuentes llegó en su coche de lujo, seguido de cerca por el capitán Garza en una patrulla. Evidentemente, venían a supervisar la operación del Martillo y asegurarse de que todo saliera bien para ellos. Su sorpresa al ver a los Rangers y al FBI fue monumental.
Capitán Garza, concejal Fuentes, dijo un agente federal con severidad, acercándose a ellos. Tenemos algunas preguntas para ustedes. Las grabaciones de Isa, junto con las pruebas financieras y el testimonio de Marco, serían suficientes para hundirlos. Isa observó la escena, el fin de un reinado de terror. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había llegado. Las consecuencias fueron inmediatas y sísmicas para Ciudad Esperanza. El Martillo y sus principales lugartenientes fueron encarcelados, enfrentando una larga lista de cargos federales. La exposición de la red de corrupción que involucraba al capitán Garza y al concejal Fuentes sacudió los cimientos de la ciudad. Isa fue aclamada por muchos como una heroína, la jueza que se atrevió a limpiar su propia casa. Sin embargo, también enfrentó una investigación interna por sus métodos poco ortodoxos, por operar fuera de los límites de su cargo. Un mes después, Sofía seguía en rehabilitación. Las cicatrices físicas sanarían con el tiempo. Las emocionales eran más profundas, pero había una nueva luz en sus ojos, la determinación. Había decidido testificar contra el Martillo, usar su voz. Su arte, antes vibrante y alegre, ahora exploraba temas más oscuros, pero con una fuerza subyacente de supervivencia. Encontraba en sus lienzos una forma de procesar el trauma, de transformar el dolor en un testimonio. 6 meses después, la investigación interna sobre Isa concluyó. Gracias a la intervención de algunos colegas influyentes que admiraban su valentía y los resultados obtenidos y al clamor popular, fue exonerada con una advertencia formal. Su posición como jueza, sin embargo, se había vuelto complicada. Muchos la veían con recelo, otros con abierta admiración. Decidió que su lucha no podía terminar en los tribunales. Con parte de sus ahorros y donaciones anónimas, algunas, sospechaba, de ciudadanos agradecidos y empresarios que ya no tendrían que pagar extorsiones, creó la Fundación Sofía Montoya. Su misión, ayudar a las víctimas de la violencia de pandillas y la corrupción en la región fronteriza, ofrecerles apoyo legal, psicológico y un camino hacia la recuperación. El detective Mateo Herrera, cuya integridad había quedado demostrada, fue ascendido y se encontraba liderando un esfuerzo para purgar el departamento de policía de los elementos corruptos que Garza había protegido. La tarea era ardua, pero había un nuevo sentido de propósito en sus filas. La escena final encuentra